Hola y bienvenidos a un episodio de lo que quiero que sean episodios de historias de la comunicación. Unos episodios en los que os voy a contar historias de la historia, donde la comunicación, donde una palabra, un escrito, un discurso o una imagen han jugado un papel clave. Vamos a analizar la primera de estas historias de la comunicación, la batalla de los 600 que cabalgaron hacia la muerte. El famoso poema de Lord Tennyson, Por el Valle de la Muerte cabalgaron los 600, está basado en realidad en una enorme metedura de pata de comunicación. Así que os voy a explicar tanto la metedura de pata de la comunicación como los ingleses convirtieron lo que al final fue una verdadera matanza en algo heroico y, como siempre los ingleses hacen bien, en algo a favor de la imagen de Inglaterra y del pueblo inglés. Vamos adelante con la batalla de los 600 o cómo perdieron la batalla de la comunicación los que cabalgaron por el Valle de la Muerte de la comunicación. Record made at Edison House, Northumberland Avenue, London, August the 2nd, 1890. There's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do and die. No les corresponde replicar, no les corresponde cuestionar, solo les corresponde hacer y morir. Empecemos por los personajes. El primero de ellos es Lord Raglan, el comandante en jefe de los ejércitos que se han desplazado a Crimea. Sí, voy a hablar de Crimea, pero la actual Crimea está situada en el mismo sitio que la Crimea de 1854, cuando la guerra de Crimea se declaró en la que entre lo que era entonces Rusia y el Imperio inglés, los franceses y también el Imperio turco. Esa guerra, repito, que se desarrolló y tuvo una batalla fundamental en el año 1854 conocida como la batalla de Balaclava, que tuvo dos episodios y os voy a hablar específicamente de uno de ellos, que es la carga de la Brigada Ligera. Os presento primero a los personajes, luego hablamos del lugar y luego hablamos de la comunicación, porque es importante entender quiénes eran los personajes, qué territorio veían y por qué metieron la pata de forma tan impresionante. Y luego hablaremos del poema y la épica que sacaron de esta verdadera metedura de pata los ingleses. Primer personaje en entrar en escena, Lord Raglan. Lord Raglan, también conocido como, leo el nombre, Fitzroy James Henry Somerset, primer barón de Raglan. Por tanto, Lord Raglan, ya sabéis que los ingleses se llaman por su nombre y apellidos, pero también por su, en este caso, por su cargo o por su punto de nobleza, era un experimentado militar inglés. Tampoco nos debería caer muy simpático Lord Raglan por ahora. Había perdido un brazo en Waterloo, lo cual no sería lo más llamativo, pero desde la perspectiva española es que se destacó en las guerras peninsulares, como llaman los ingleses a las guerras que se desarrollaron, lo que nosotros llamamos la Guerra de Independencia, especialmente en el asalto de Badajoz, donde se dice que fue uno de los primeros en llegar a los muros de la ciudad de Badajoz y donde tan mala memoria deberíamos tener de los ingleses, ya que los ingleses asaltaron a sangre y a fuego, no solo a las tropas francesas allí acuarteladas, y la toma de Badajoz no solo acabó con muchos franceses, sino que acabó con un verdadero asalto, con violaciones, destrucción y robo por parte de las tropas ingleses a quienes éramos sus aliados. Así que este señor participó de una manera o de otra, Lord Raglan, en el asalto salvaje y cruento a Badajoz. Así que no nos debería caer demasiado bien. Era un hombre que había estado mucho tiempo detrás de un despacho, que tenía mucha ambición, quería parecerse, se había casado con una sobrina de Wellington, el famoso Wellington, y él había sido puesto al frente de una escuadra naval y terrestre conjunta que estaba desarrollando sus actividades en Crimea, tratando de llegar a Sebastopol. Y tratando de llegar a Sebastopol, cerca, en otro pequeño puerto llamado, en la región ahora de Balaclava, en Balaclava, cerca de allí se enfrentaron a las tropas rusas en lo que se llamó la batalla de Balaclava. Vamos ahora con dos personajes que no son secundarios, sino que son fundamentales. Como sabéis, los ejércitos se estructuran jerárquicamente y se estructuran en base a posiciones. Aquí tenemos al que era el general de división, el equivalente a general de división, que era Lord Lucan. El nombre completo de Lord Lucan era George Charles Bingham III, Earl o conde de Lucan. Este señor estaba al frente de la caballería, como general de división, y al frente de una de las dos brigadas de caballería estaba la brigada
pesada y la brigada ligera, aunque estaban bastante mezcladas, pero la brigada ligera estaba dirigida por Lord Cardigan, sí, el que luego dio nombre a los jerseys, los famosos abrigos. De hecho, de la guerra de Crimea salieron los jerseys de Cardigan y también lo que se llama, en España se llama pasamontañas, pero que se llama también un balaclava, que sabéis que es esto que te pones en la cabeza y que picaba, al menos cuando yo los usaba de pequeño en mi época infantil. Pues el problema con Lord Lucan y Lord Cardigan es que eran cuñados. Y esto no hubiera sido mayor problema si no fuera porque se odiaban enormemente. Es decir, la persona a cargo de toda la caballería se odiaba con uno de los responsables de una de las brigadas, es decir, una de las dos partes que tenía la caballería británica en el terreno, repito, en Crimea, en el intento de acercarse a Sebastopol y en las cercanías de Balaclava, que en este caso era un pequeño puerto situado en las cercanías de donde se daría la batalla de Balaclava. La batalla de Balaclava tuvo varias fases, una fase previa en la que sí actuaría la infantería, fundamentalmente la Red Thin Line, hay una famosa actuación, y también la brigada de caballería pesada. ¿De acuerdo? No la que es objeto del análisis de hoy. Que repito, el objeto del análisis de hoy no es histórico, es desde el punto de vista de comunicación, pero quiero que entendáis la situación. Y entonces allí había mucho pique, enorme pique. Primero entre los cuñados. Segundo, todos estos eran oficiales que en muchos casos habían alcanzado su puesto comprando su comisión, su puesto. Es decir, habían alcanzado no por su alta competencia, sino en una competencia de a ver quién pagaba más por un puesto. Estamos hablando de los últimos tiempos de los húsares, de la caballería esplendorosa. Lord Cardigan, por tanto, se sentía y vestía como un húsar, aunque estaba al frente de varias unidades de lo que se llamaba caballería ligera. Básicamente, gente que llevaba fundamentalmente un uniforme muy ligero y una lanza. Es decir, muy expuesto, con muy poca capacidad de defensa, pero que claro, avanzar a caballo una brigada completa, pues es algo digno de ver y algo que generalmente se utilizaba contra tropas en llano, contra tropas de infantería. Sin embargo, nos encontramos en un lugar con varias colinas en los lados y ahora os voy a tratar de explicar lo que veían unos y otros. Lo que veía Lord Raglan, que estaba al frente de todo el ejército y que estaba en lo alto, en una loma, viendo perfectamente como si fueran un mapa varios de los valles, el Valle Norte y el Valle Sur, en el Valle Sur donde se había producido una batalla en vísperas contra los rusos. Y hay una situación también de pique, y es que Lord Raglan, que estaba al frente, quería emular a Wellington, había perdido algunas piezas de artillería naval. Las habían desembarcado de los barcos, las utilizaban en tierra y sin embargo los rusos se las habían quitado. Ahora os voy a enseñar un mapa y vamos a intentar entender lo que veía Lord Raglan, que estaba al frente de todos los ejércitos. Lord Raglan estaba en lo alto de una colina, es decir, podía ver toda la extensión del terreno y podía ver a su derecha, podía ver perfectamente una serie de lomitas donde se habían colocado unas piezas de artillería, los suyos, pero que les habían logrado conquistar los rusos. Repito, no voy a utilizar terminología compleja para entendernos. Es decir, a la derecha tenemos unas cuantas colinitas donde hay una serie de cañones que les han quitado a los ingleses los rusos. Esto llevaba un pique importante, porque perder los cañones era una humillación, era como perder la bandera, perder el estandarte. Tenemos otras pequeñas colinas a la izquierda, estamos ya en lo que se llamaría el Valle Norte, y luego está el Valle Sur, que estaba más a la derecha, donde también había habido escaramuzas y conflictos. A la izquierda tenemos también más artillería rusa y también parte de la caballería rusa con una posición elevada. No hay nada mejor para hacer una carga de caballería que una pequeña colina a la que bajas, porque ganas en velocidad, en impacto y sobre todo en el estruendo que montas cuando avanzas sobre otro cuerpo similar de caballería o sobre la infantería, que en este caso no estaba presente, sino que estaba detrás de la caballería. Imaginaos este enorme valle que acaba en lo que era toda una línea de artillería rusa, y detrás de esa artillería rusa, al final de ese valle, estaba situada también la caballería rusa, además de infantería rusa. Es decir, y aquí en este extremo tenemos a la caballería inglesa. En este caso, en primera línea y preparados para avanzar, estamos hablando de la caballería ligera, de la brigada de caballería ligera, dirigida por Lord Cardigan, que a su vez se debía a Lord Lucan, que a su vez se debía a Lord Raglan. Repito, todos picados con todos y todos, además, y esto es importante, deseando alcanzar la gloria. En unos tiempos en que la caballería estaba
no en su máximo esplendor, pero ya un poco de capa caída, pero el sueño de todo húsar, en este caso de Lord Cardigan, era poder hacer una bella carga de caballería. Para eso estaban entrenados y para eso habría incluso posiciones desde las que civiles ingleses estaban observando esta batalla. Lord Cardigan era lo que llamamos un pijo inglés, es decir, tenía su yate situado, os hablaba del pequeño puerto de Balaclava, y allí tenía su yate desde el que dirigía las operaciones de la caballería. Imaginaos un general, en este caso de brigada, de una brigada ligera de caballería, dirigiendo desde su yate las operaciones. Aunque, eso sí, se bajaba, se vestía con su uniforme de húsar y entonces sí se ponía al frente de la caballería, como pasó en este día de 1854. Así que nos situamos, tenemos un valle, artillería en manos de los rusos a un lado, artillería rusa al otro, con su propia caballería, y artillería y caballería e infantería rusa al fondo. Y enfrente, una brigada de caballería ligera. Bonitos uniformes, unas bonitas lanzas, unos bonitos sables o espadas y poco más. Y estaban allí esperando a recibir instrucciones cuando desde lo alto el general Raglan decidió que tenía que hacerse cargo o tratar de recuperar aquellos cañones que había perdido y que, repito, estaban en las pequeñas colinas dispersas que estaban, si estamos mirando al valle, desde la brigada ligera a su derecha. Por tanto, tenía que reconquistarlas porque era humillante para él haberlas perdido. Y por tanto, su mayor obsesión, y él las veía perfectamente, como podéis ver en la imagen, las veía perfectamente situadas y estaba viendo movimiento, es decir, se iban a llevar sus preciosos cañones navales y le iban a humillar, iba a perder la gloria. Por tanto, dio una orden muy específica y mandó varias secuencias de órdenes a quienes estaban situados abajo, pero no eran unas órdenes tan claras como para los que estaban situados abajo y tenían otra visión del terreno. Ahora podemos ver la visión del terreno, donde ellos lo que veían perfectamente era a su frente unos cañones rusos, una buena cantidad de cañones rusos, y detrás a la caballería, porque esto levanta polvo, y una cosa que sabe la caballería es detectar a otro cuerpo de caballería, además de, recuerdo, a su izquierda otros cañones. Es decir, arriba, el general, al mando de todos los ejércitos, veía una situación y quienes estaban incluso montados a caballo, a pie del valle, veían otra cuestión. Así que decir, tomen esos cañones, significaba cosas distintas, arriba en la colina y abajo en el valle. El mensaje que lanza y que entrega a un oficial de caballería, Lord Raglan, es muy sencillo. Lo leo. Avanzar al frente, seguir al enemigo y evitar su huida. El general de brigada, bueno, antes lo recibe el general de división, Lord Lucan, y se lo entrega a su cuñado, Lord Cardigan. Y este ve que tiene enfrente a un oficial, en este caso de muy inferior rango a ellos, un tal capitán Nolan, que también tenía pique por otras razones que no vienen al caso con ambos generales, y reciben esta orden. Y cuando le piden explicaciones, cuando se le piden explicaciones, Nolan, el capitán Nolan, se limita a decir: aquí tiene su enemigo, hace un gesto muy genérico y señalando hacia atrás, señala a lo que la caballería ligera, a lo que los responsables de la caballería entienden que es los cañones rusos y las tropas rusas que tienen enfrente. Pero recordemos, Nolan viene de estar arriba con el general Raglan. Él ha visto desde el Estado Mayor, ha visto perfectamente el mapa donde está todo situado, y cuando él se refiere a cañones, se refiere a los otros cañones que arriba se ha podido discutir, que son los que quiere recuperar el general en jefe. Así que este momento, que es el momento en que se da la orden, es interpretada por el que la entrega, en nombre del general jefe, el que la entrega como que está dando la orden de perseguir a unos cañones determinados, y es recibida por otros, por los cuñados, como que tienen que avanzar por el valle que tienen enfrente y atacar a todos los cañones rusos que tienen enfrente, atravesar un valle donde tienen al menos cañones que sirven a su izquierda y lograr llegar allí. Una verdadera misión suicida. El mensaje que Nolan debería haber transmitido de forma escrita y haber reforzado con sus palabras era el siguiente: Lord Raglan desea que la caballería avance rápidamente hacia adelante, persiga al enemigo e intente impedir que retire sus cañones. La artillería montada puede acompañarle. La caballería francesa se encuentra a su izquierda. Punto. Inmediato.
Punto. Este es el mensaje que recibe Lucan y que decide retransmitir a su cuñado Cardigan al frente de la Brigada de Caballería Ligera. Así que aquí tenemos a un capitán chulesco ante dos generales picaos entre ellos, con una orden que es confusa, que no queda clara, y un gesto que señala hacia unos cañones que pueden ser o unos u otros. Y en medio de todo esto, además, arriba, el general que está en todo lo alto hace que su trompeta toque una orden que con el ruido en el valle no se sabe distinguir muy bien. La orden en realidad que se dio por trompeta era agruparse, pero la orden que llega con los ecos al valle es sencillamente un ruido de fondo. Imaginaos los caballos moviéndose, el ruido de las armas que llevan, que portan en los caballos. Y en ese momento lo que entienden todos es: se ha dado la orden de al ataque. Así que nos quedamos ya con Lord Cardigan, el cuñado al frente de la Brigada Ligera, que además recibe la instrucción de que no puede cargar con los húsares, que son su vieja unidad, la unidad de los uniformes más bonitos, que es humillada y retrasada, y se le pide que avance con una de las unidades aún más ligeras y con uniformes distintos. Él viste el uniforme de húsar, se pone al frente y entonces empieza a avanzar por el valle. Nolan, el capitán que ha traído la orden, también buscando la gloria, ha hecho una bajada impresionante a través de unos riscos para entregar la orden. Un gran oficial de caballería, en este caso en lo que es estrictamente el control de su caballo, decide incorporarse también al avance. Recordemos que él no sabe hacia dónde van. Empieza a avanzar como si estuvieran en un desfile las filas, las líneas de caballería. Primero lentamente, progresivamente van ganando velocidad y en un momento determinado, con Lord Cardigan al frente, Lord Cardigan ve con sorpresa que Nolan avanza desde el puesto secundario que tiene que tener como capitán, aunque sea invitado a la carga, se acerca llevando su sable y gritando cosas que nadie entiende que está gritando y que se acerca a él. Lord Cardigan interpreta que el capitán Nolan está intentando dirigir él la carga para llevarse la gloria, con lo cual él ordena avanzar más rápido, es decir, lanza ya la carga de la caballería ligera. Nolan logra llegar cerca de él y antes de que pueda gritarle lo que quisiera decirle, es alcanzado por uno de los primeros golpes de la artillería rusa, probablemente la artillería que tenemos situada en nuestra colina de la izquierda, no la del fondo del valle. Nolan es herido en ese momento, probablemente es la primera víctima de la carga de la caballería ligera, y lo que podemos interpretar, porque nunca lo sabremos, porque Nolan cayó muerto y en ese momento, es que probablemente Nolan se estaba dando cuenta de que estaban avanzando por el valle equivocado a tomar los cañones equivocados y trataba de avisar a Cardigan. Cardigan se coge un rebote monumental, con lo cual decide que o héroe o muerto, y avanza y ordena que se produzca la carga de la caballería ligera. Recuerdo que una carga de caballería ligera no es lo más inteligente, no es lo más sano avanzar hacia una serie de cañones perfectamente defendidos que están al fondo de un valle y además recibir tiros desde ambos lados, de las colinas de ambos lados del valle norte en la batalla de Balaclava. Sin embargo, avanzan. Y desde arriba, desde lo alto, imaginemos a Lord Raglan, el que había dado la orden de tomar otros cañones, ver a toda su brigada de caballería ligera avanzar por el valle equivocado hacia los cañones, que cualquiera que tenga un mínimo de experiencia militar sabe que es casi la muerte segura. Sin embargo, la chulería británica logra que esta carga llegue cerca de los cañones, llegue a los propios cañones y se provoque una batalla que llega a nivel de los cañones. Sobreviven a los disparos de artillería que reciben de ambos lados, logran llegar ante la incredulidad, por supuesto, de los rusos, que cómo puede una caballería intentar tomar sus propios cañones, y en ese momento se crea una cierta confusión en la que los rusos, que tampoco pueden tener la deshonra de perder sus cañones, entre dispararlos, han realizado un disparo prácticamente a quemarropa. En medio de esto se monta una nube de humo que impide que nadie en lo alto vea lo que está pasando, con lo cual añade a la confusión de órdenes arriba o abajo. Bueno, simplificando mucho, se produce lo increíble, que los ingleses logran ocupar y superar a los cañones. Repito, siguen en ese valle, llegan al final y se enfrentan a los rusos, que están confusos. La caballería rusa, se produce, hay un encuentro entre ambas caballerías
y los ingleses son en cierta manera rechazados y tienen que volver valle atrás, de nuevo recibiendo toda la artillería de los dos lados del valle. La situación, imaginemos la confusión. El general que ha dado la orden arriba, sorprendido de que su caballería, su brigada ligera, una de sus dos brigadas de caballería, ha avanzado por el valle equivocado. El otro general ve como su cuñado ha realizado un avance heroico con el que tiene un pique enorme y parece que ha podido tomar los cañones. El propio general Cardigan sigue volviendo tranquilamente en medio de unas imágenes dantescas en las que lo que sí se ha demostrado es que la disciplina inglesa en la caballería, alentados sobre todo por sus suboficiales y sus oficiales más directamente cerca de la tropa, han logrado lo impensable. Han alcanzado los cañones y han llegado hasta la caballería que está al fondo. La caballería que está en el lateral decide también bajar rusa, pero de alguna manera los ingleses logran pasar a través de ellos y empiezan a volver lo que es una visión del infierno. Se llamó también la cabalgada del infierno o la carga del infierno. Imaginaros el destrozo que ha hecho una artillería bien trabajada como la de los rusos contra un montón de caballería ligera. La artillería rusa ha destrozado. Los que vuelven, caballos desmembrados, hombres que han perdido miembros, heridos, llevados a caballo o en brazos por sus compañeros. Y en medio de todo esto, Lord Cardigan, que vuelve cabreado como una mona, porque piensa que Nolan, el capitán, que repito, yace muerto en algún punto de este valle, ha querido quitarle la gloria que finalmente ha alcanzado. Cardigan no se quita el cabreo, acaba yéndose a su yate, repito que está en el cercano puerto de Balaclava, y cenará brindando con champán. Mientras tanto, Lord Lucan, el que había retransmitido la orden a su cuñado e inferior con la caballería ligera, al frente de la caballería pesada que ya había tenido alguna actividad en la batalla antes mencionada, de la Thin Line, Red Thin Line, avanza hacia el valle, pero no se sabe muy bien si por miedo, si por no querer apoyar a su cuñado y dejarle solo en el desastre, o sencillamente porque no entiende lo que está pasando, decide no avanzar y aunque llega al valle, la caballería pesada no apoya a la caballería ligera. Mientras tanto, la mencionada en la orden caballería francesa sube por el lateral, ataca a la caballería y a la artillería rusa que se encuentran a la izquierda del valle y logran pues evitar que destrocen totalmente a la caballería, a todo lo que queda de los dragones ligeros, de los lanceros y de los húsares de la brigada de caballería ligera de Lord Cardigan, que ha perdido prácticamente toda su capacidad ya operativa, toda su capacidad, porque el número de muertos se cuenta por cientos, los caballos han muerto por aún más cientos y la visión es absolutamente devastadora. Se ha producido un desastre militar. Analizamos ahora el desastre de comunicación. ¿Qué tenemos aquí? Personas con ángulos distintos de una situación, con información distinta de una situación, con una jerarquía muy específica, pero con unas relaciones interpersonales absolutamente perversas, con distintos incentivos, con distintas intenciones, con distintos objetivos y, sobre todo, con una comunicación poco clara. ¿Quién es el culpable? Es culpable Lord Raglan por escribir unas instrucciones que no decían claramente hacia qué colina, porque tenía mapas que decían hacia dónde tenía que dirigirse o hacia qué unidades o hacia qué cañones. Tiene la culpa el mensajero, en este caso, el capitán Nolan, que con su chulería, después de haber bajado de la colina, entrega y no da instrucciones adicionales o no aclara ante las preguntas que recibe de los generales. ¿Es culpa de los dos cuñados o es culpa de todos? Para hacernos una idea, entre los cerca de 120 muertos, las cifras no están claras, los 127 heridos y los 60, 70, aunque tampoco está claro, prisioneros que se quedaron los rusos al fondo del valle, estamos hablando que de los 600 aproximadamente que formaban la brigada, la mitad habían caído, habían sido bajas. Lo mismo sucedió con los caballos. Más de la mitad, cerca de 350 caballos, habían muerto o tuvieron que ser sacrificados inmediatamente.
un absoluto desastre. Lord Cardigan en su yate, dando una cena con champán. Lord Lucan, el que había recibido la orden y estaba al frente de la caballería, humillado por no haber ayudado en esta carga, y luego veremos que quedó aún más humillado frente a su cuñado. Y Lord Raglan, el responsable máximo de los ejércitos, en su avance hacia Sebastopol, había tenido 2 bellas batallas que en realidad habían servido más bien de poco porque los rusos seguían en su camino. Raglan, el máximo responsable, moriría durante esta misma campaña en Crimea. Lord Lucan y Lord Cardigan contaron la historia como a ellos les venía bien. Pero ¿quién contó la historia de una forma especial? Bueno, pues la contó, como siempre hace, el Imperio Británico, en este caso el ejército británico. Recordemos, habían tenido una carga por el sitio equivocado, según las órdenes del general, de la forma equivocada, con una matanza de los propios absolutamente sorprendente. Eso sí, los ingleses tienen la capacidad de convertir un acto que no ha estado correctamente gestionado, como decía antes, desde el punto de vista de la comunicación, de la disciplina, sin embargo, lo convirtieron en un hecho heroico. Alfred Tennyson leyó la noticia en el Times, que tardó unos días en llegar a Inglaterra, y nada más leerla se puso a redactar el famoso poema que vamos escuchando en este vídeo. Un poema que loa la disciplina, que loa la entrega de los ingleses, de los valientes 600, y que fue publicado, escrito el 2 de diciembre y publicado el 9 de diciembre de ese mismo año. Y a partir de ahí crece la leyenda de lo que, repito, había sido no una escaramuza, porque había sido una batalla, y en este caso un episodio de una batalla en toda regla. Algo suicida, algo que no debería haber sucedido nunca, se convierte en objeto no solo de la memoria, sino de la loa y, como digo, de la emoción hasta el día de hoy, en el que a los niños ingleses, hasta muy recientemente, era uno de los pocos poemas que tenían que aprenderse. Un poco como nosotros con el Cid, por situarlo culturalmente y con toda la distancia, evidentemente. El poema El mío Cid, pues un poco por el Valle de la Muerte cabalgaron los 600, se convierte en uno de los puntos de la poesía, no por su calidad, sino porque refleja lo heroico de las tropas inglesas. Así, una enorme metedura de pata de comunicación se convierte en una oportunidad de comunicación, y aquí también quiero hacer una reflexión. No es lo que pasa, es cómo lo cuentas. Y cuando las emociones son muy negativas, a veces las emociones se pueden reconvertir a emociones en positivo. En este caso, las emociones no fueron tanto en positivo hacia los mandos, sino hacia el heroísmo de las tropas a caballo, de los suboficiales y de los oficiales, que no eran este grupo noble que había comprado su comisión y había alcanzado puestos de máxima responsabilidad en el campo de batalla sin tener en realidad experiencia militar relevante. De hecho, los 2 cuñados era una de sus primeras presencias sobre un campo de batalla. Así que una enorme metedura de pata de comunicación, o una secuencia de desastrosas meteduras de pata de comunicación, se convierten en una verdadera masacre que los ingleses, como suele ser su especialidad, convierten en un acto heroico que a día de hoy llega con todos los ecos de una gran victoria, cuando en realidad ni siquiera llegó a ser una verdadera victoria, ni en el campo de batalla, porque los rusos sencillamente se retrasaron un poco y volvieron a consolidar posiciones, y aquello acabó un poco como el Rosario y la Aurora que diríamos en España. Así que esta es una pequeña historia de la comunicación que os he querido contar, que espero que os haya gustado y que es la primera de muchas que voy a tratar de repasar en momentos en los que en la historia una palabra, un discurso, un mensaje o una imagen cambiaron las cosas. Soy Víctor Sánchez del Real y no solo estoy aquí en Historias de la Comunicación, sino en todo mi canal de YouTube a vuestra disposición para seguir hablando de comunicación y la semana que viene, si hace falta, del gobierno. Un abrazo muy fuerte y no olvidéis suscribiros y seguirme en redes para poder seguir recibiendo las alertas de estas intervenciones, de estos vídeos y de otras informaciones que vamos a ir teniendo próximamente en este canal. Un abrazo muy fuerte, y esta vez no hago chupito porque no quiero brindar, aunque sea en homenaje de los que sí fueron valientes, aunque fueran ingleses, 600 que cabalgaron por el Valle de la Muerte. Y
y por Lord Raglan, pues no lo voy a hacer. Porque, en serio, lo de Badajoz, Lord Raglan, no te lo perdono.